Una de las situaciones más frustrantes para un paciente es esta. Tengo problemas de memoria o problemas para tomar decisiones desde el accidente de tráfico, pero me dicen que las pruebas son normales. Y una de las más difíciles para un abogado son demostrar deterioro cognitivo cuando no hay una serie de lesiones visibles claras. Hoy te voy a explicar cómo se demuestra de verdad un deterioro cognitivo tras un accidente de tráfico y por qué muchos casos se pierden aunque ese deterioro cognitivo sea real. Soy Pedro Bermejo, neurólogo y perito médico, y esto ocurre mucho más de lo que imaginas. Primer punto, el punto clave es que el deterioro cognitivo sí que puede existir sin lesiones visibles. Existe una idea muy extendida que nos dice, si la resonancia magnética es normal, no existe daño cerebral. Esto es falso, completamente falso. En traumatismos craneales leves, en latigazos cervicales o en hipoxias breves puede haber problemas de atención, lentitud mental, fatiga, fallos de memoria, problemas ejecutivos, y la resonancia y el escáner y el resto de pruebas pueden ser completamente normales. ¿Por qué? Porque muchas alteraciones son funcionales o microestructurales, es decir, que las lesiones son tan pequeñas, pero a la vez tan difuminadas, en tantas áreas cerebrales, que no se pueden ver en las pruebas normales. Y el problema es que en un juicio lo que no se demuestra no existe. Eso es muy importante. Lo segundo, ¿qué necesita un juez para aceptar ese deterioro cognitivo? Un juez necesita 3 pilares y si falla uno, esto se debilita mucho. Los pilares son, primero, una situación previa clara. ¿Cómo estaba el paciente antes del accidente? ¿Cómo trabajaba? ¿Cuál era su funcionamiento intelectual? ¿Cuál era su autonomía? ¿Cuál era su rendimiento laboral? Si no se documenta esto, la defensa lo que dirá es que ese problema a lo mejor ya existía. Entonces lo primero es eso, ¿cuál era la situación previa? Segundo, ¿cuál ha sido el cambio posterior objetivable? Es decir, que hay que demostrar que algo cambió. Ejemplos, pues a lo mejor existen bajas laborales prolongadas, hay errores en el trabajo, al lesionado le han echado del trabajo, hay una pérdida de rendimiento acreditada, hay una necesidad de ayuda, hay más fatiga, hay que hacer más paradas. Esto es tan importante o más como las pruebas médicas. Tercero, y muy importante, una evaluación neurológica o neuropsicológica bien hecha. La prueba clave suele ser esa evaluación por un especialista, neurólogo o neuropsicólogo. Pero atención, no nos vale cualquier cosa. Debemos evaluar cosas muy concretas. No nos sirve cualquier test. Esta evaluación neurológica o neuropsicológica debe ser completa. Debe ser hecha con una intencionalidad forense. No nos vale clínica. Eso es algo que en estos casos nos da exactamente igual. Debe utilizar tests que estén validados, que tengan una validez y deben comparar con el nivel previo que tenía el lesionado y bien interpretada. Muchos informes neuropsicológicos o incluso neurológicos, cuando son clínicos, se quedan a medio camino y no convencen al tribunal. Y un error muy frecuente de todo esto es quedarse solo en lo que el paciente cuenta. Aquí no nos vale decir que desde el accidente el paciente tiene una mala memoria o realiza peor determinadas actividades. Esto no es suficiente. Esto hay que estructurarlo muy bien si queremos tener éxito en una demanda. Hay que decir cómo el paciente funcionaba antes. ¿Qué ocurrió exactamente? Si ocurrió un accidente, si ocurrió un evento de cualquier otro tipo, cuándo aparecen y cómo aparecen esos síntomas cognitivos. Si estos síntomas cognitivos se mantienen en el tiempo, si se objetivan o no se objetivan en las pruebas y se incapacitan en la vida laboral o en la vida personal. Todo este relato bien organizado constituye una credibilidad del informe pericial. Si no se estructura de esta forma, parece solo una queja subjetiva y el caso pierde fuerza y muy pocos jueces van a aceptar este deterioro cognitivo. El trabajo del neurólogo perito en estos casos no es solamente establecer un diagnóstico, es integrar de una forma global toda la información que tenemos, la historia clínica, cómo se produjo el accidente, cuál fue la cronología,
las pruebas neuropsicológicas que tenemos, la exploración neurológica y el impacto funcional real. O sea, no nos vale solamente una de estas. Un estudio neuropsicológico puede ser muy bueno, pero si no está integrado dentro del resto de factores que tenemos que analizar, no nos sirve para nada. Y lo que tenemos que hacer es responder a la pregunta clave del juez. El juez tiene una idea, una pregunta en la cabeza, que es: ¿existe deterioro cognitivo o no existe? Y segundo, ¿está causado o no está causado por el accidente? Y tercero, ¿qué limitación genera ese deterioro cognitivo? Porque en base a eso, el juzgador va a ser capaz de juzgar. Si no le damos esa información, no va a poder hacerlo, porque es una información necesaria. Entonces, si estas tres respuestas no están claras en un informe pericial, la reclamación va a fallar. Suele fallar casi siempre. Entonces, ¿cuándo esto es más fácil demostrarlo? Es más sólido o más fácil demostrar un deterioro cognitivo cuando tenemos, o qué es lo que vamos a necesitar, un traumatismo craneal documentado, una fecha de un accidente de tráfico, por ejemplo, el caso más típico. Existen problemas iniciales, por ejemplo, si hay una pérdida de conciencia, si hay una confusión inicial. Eso ya nos hace pensar mucho en un accidente de tráfico con lesión neurológica. Si hay síntomas inmediatos, si hay una continuidad clínica, si hay una evaluación neuropsicológica habitualmente precoz, aunque es muy difícil que las tengamos. Ese es otro tema, pero habitualmente después de un accidente grande, después de un ictus grande, lo que suele ocurrir es que nos centramos en otros síntomas más llamativos, como los síntomas motores, y síntomas de alteraciones de memoria, atención, es algo a lo que no le damos tanta importancia y muchas veces aparecen meses después. Y luego, por ejemplo, cosas como que tenga un impacto laboral, claro. Cuanto más tiempo se pasa sin documentar todo esto, más difícil es demostrar que existía ese deterioro cognitivo. Por lo tanto, te dejo una idea clave. El deterioro cognitivo tras un accidente del tipo que sea es real muchas veces, pero solo se va a reconocer legalmente si se demuestra bien. No basta con tener los síntomas, hay que construir el caso médicamente y pericialmente. Si te interesa la medicina legal, la incapacidad, todos estos temas legales y en su combinación con la medicina y la neurología, este canal está pensado para ti. Soy Pedro Bermejo, neurólogo, máster en valoración de daño corporal, y nos vemos en el siguiente vídeo.